¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos de nuevo, con una versión reducida, yo diría, de mí mismo. Bien, este vídeo es una pequeña reflexión, crítica, como queráis llamarlo, sobre un tema que me parece venga, estúpido, voy a decirlo. Y es que hace nada, un par de días, me llegó un vídeo que se titula Vader vs. Football. Y pensé, hostia, 2017, aún estamos con esta comparación. Creo que la cosa empezó con Power Explosive, si no me equivoco, o por lo menos el que yo recuerde, así que se hizo más famoso fue el suyo. Y a raíz de ese vídeo, pues hubo una sucesión de vídeos similares tratando sobre el mismo tema. Y creo que ninguno enfocado de la forma que yo creo que sería correcta de enfocar. Bueno, es que de hecho no creo ni que haya una forma correcta de enfocar en la comparación de estos dos. Es que ni siquiera se puede decir sistema, porque Vader son unos principios, los principios Vader, y Full Body es una división de entrenamiento, por lo tanto, tampoco existe comparación, pero bueno, si se quiere comparar, creo que tampoco se ha planteado de la forma que yo creo que es correcta. De hecho, yo creo que si en la actualidad Power Explosive volviese a ser ese vídeo, lo plantearía de una forma distinta, yo creo, vaya. Bueno, empezaré diciendo que la comparación ya de por sí nace muerta, en el sentido de que se suele comparar estas dos cosas sobre la frecuencia de entrenamiento, pero es que ninguna de las dos dice nada sobre la frecuencia de entrenamiento. Es decir, ni Wader es igual a frecuencia 1, ni Full Body es igual a frecuencia 3. Bueno, que se suele decir habitualmente, Full Body entrena 3 días, por lo tanto frecuencia 3. Para empezar, yo creo que las personas que hacen este tipo de vídeos ni siquiera se han molestado en saber lo que significa el concepto Vader. ¿Vale? Vader son unos principios de entrenamiento. Vader no es ni una rutina ni un sistema de entrenamiento definido. Vader son unos principios que encima entre los cuales no hay ninguno que te diga que tengas que entrenar a frecuencia 1. De hecho, los únicos dos principios que traten así un poco por encima el tema de la frecuencia de entrenamiento son, los tengo aquí apuntados porque hay un porrón, el principio de entrenamiento dividido y el principio de entrenamiento dividido doble. ¿Vale? En el principio de entrenamiento dividido te habla de que el culturista, después de una fase de adaptación, para poder añadir más volumen y ejercicios dentro de la misma sesión, tendría que dividir su entrenamiento, pero dividir su entrenamiento entre torso y pierna. De ahí no se puede deducir que tengas que entrenar ni a frecuencia 1 ni un músculo al día. Y ni que en el caso de querer entrenar un músculo al día no puedas doblar la frecuencia, es decir, entrenar ese músculo otra vez a la semana. El entrenamiento, el principio de entrenamiento dividido doble vendría a ser realizar doble sesión al día, ¿vale? Haciendo dos músculos distintos, o dos partes del cuerpo distintos. Como veis, aquí en ninguno de estos dos, y no hay otro, te habla claramente sobre qué frecuencia utilizar su sistema. Simplemente te dice que tendrías que dividir tu entrenamiento para poder añadir más volumen a la misma sesión. Punto. No te dice ni frecuencia 1, ni que tengas que entrenar lunes pecho, martes espalda, miércoles pierna, ni nada del estilo. Fuera de esos dos principios, el resto son principios más generales de entrenamiento, pero la mayoría son básicamente técnicas de entrenamiento. Los tengo aquí, hay super serie, o sea, el principio de super serie, series descendentes, forzadas, triseries, series gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como podéis ver, Vader, los principios Vader, no hay ninguno que hable sobre frecuencia 1 ni un músculo al día. Pero es que Full Body tampoco significa entrenar a frecuencia 3, ¿vale? Full Body va a depender de las veces que entrenas a la semana. Tu Full Body puede ser de frecuencia 1 si entrenas una vez a la semana, o frecuencia 6 si entrenas 6 veces a la semana. Por lo tanto, entrenar con una división de entrenamiento Full Body no te asegura tener una frecuencia de entrenamiento óptima. Pero aquí no queda la cosa. Otra característica que se le atribuye a los principios Vader es que se tendría que trabajar con un esquema de repeticiones plano. Es decir, el típico 3×10, 4×12, 4×8, ya sabéis, lo típico.
Y no solo no es cierto, sino que hay tres principios que te dicen justo lo contrario. Y son el principio de serie piramidal, el principio de entrenamiento holístico y el principio del ciclado del entrenamiento. En los dos primeros te habla de que para variar el estímulo se tendría que trabajar con un rango de repeticiones distinto en la misma serie. ¿Vale? Es decir, lo que vendría a ser una serie piramidal, básicamente. Lo que se conoce ahora como una serie piramidal. El tercer principio que he citado, el principio del ciclado de entrenamiento, vendría a ser una temporada al año trabajar con porcentajes más cercanos a tu RM y a repeticiones más bajas, y en otra temporada, pues justo lo contrario, con cargas más livianas y repeticiones más altas, para ir lo mismo, variando el estímulo y no estancarse, evitar lesiones, etcétera. Por lo tanto, aquí tampoco te habla de que tengas que utilizar el esquema típico de 4x10. Y de nuevo, igual que con la frecuencia de entrenamiento, entrenar con un esquema full body tampoco te asegura tener el rango de series y repeticiones óptimo, ni una elección de ejercicios adecuada, ni nada más, que simplemente vas a entrenar el cuerpo completo durante la sesión. Ya está, punto. Eso es el esquema full body. Así que, como veis, ¿cómo vamos a comparar unas características de algo que ni siquiera son características? Es decir, sería como comparar dos coches por cómo vuelan. O sea, es ridículo, no tiene sentido. De hecho, es tan surrealista la cosa que la gran mayoría, por no decir casi el 100% de los principios Wader, los podrías aplicar perfectamente en un esquema de reparto full body. Por ejemplo, principio de sobrecarga, principio de confusión muscular, principio de entrenamiento holístico, principio de ciclado del entrenamiento, todos los principios sobre técnicas de entrenamiento. Todos esos principios los puedes aplicar perfectamente en un esquema de reparto full body. No son excluyentes, ¿vale? Es decir, lo que esas personas quieren comparar son las frecuencias de entrenamiento, ¿vale? Entonces, me parece perfecto, pero entonces llama a tu vídeo frecuencia 1 versus frecuencia 2, o frecuencia 3, o frecuencia 4. No lo llames Wader versus full body, porque ya entonces la comparación nace muerta. O sea, no existe comparación, porque no hay nada que comparar ahí, ¿vale? La única quizá característica en la que podría haber comparación entre los principios Wader y un esquema de reparto full body es si es mejor entrenar el cuerpo completo en una misma sesión o dividirlo, ¿vale? Es la única comparación, pero dividirlo no significa entrenar ni frecuencia 1, ni lunes, como he dicho antes, ni lunes pecho, martes espalda, miércoles pierna, ¿vale? Dividirlo puede ser una torso-pierna, la típica torso-pierna. Dividirlo puede ser algo más híbrido, como meter un día full body y 4 días con un reparto dividido. Torso, pierna, dividido. Existen, es que no sabría deciros, pero existen multitud de esquemas de reparto de entrenamiento como para tener que encerrarse en tres, que son dividida de frecuencia 1, torso, pierna y full body. Vamos, señores, o sea, un poco de imaginación, le metemos un poco de imaginación, probamos, ¿vale? Importante probar cosas antes de hablar, y luego ya entramos a valorar. Pero ya de antemano encerrarse encasillarse en un tipo de esquema de entrenamiento es tontería. Y ahora es cuando viene la pregunta del millón. ¿Qué división es mejor? ¿Qué frecuencia es la más óptima? Pues como siempre digo, depende. Depende de tus objetivos, de tus circunstancias actuales, de muchos factores. Pero la gente siempre está con el ansia de saber cuál es el sistema de entrenamiento, cuál es la frecuencia óptima, y no se da cuenta de que nosotros, como seres vivos, estamos en constante evolución. Eso significa que lo que hoy es óptimo, mañana puede ser deficiente, o viceversa. Es decir, estamos sujetos a unas circunstancias definidas por un contexto actual, en el que nos encontramos actualmente. Esto que puede sonar súper abstracto, en realidad es la variable más concreta, y vendría a ser
que todo, desde el volumen hasta la frecuencia de entrenamiento, viene sujeta a las circunstancias en las que estamos en el presente, tanto físicas como mentales, como motivacionales. Es decir, que el término óptimo por sí solo no se entiende, no puedes definir qué es algo óptimo. Tiene que siempre ir ligado a un contexto muy concreto. Es decir, algo es óptimo para algo, no es óptimo porque sí. Vendría a ser igual que el término funcional. Tú sabes decirme que es funcional por sí solo, pues tendrás que decirme, vale, funcional, pero ¿para qué? O sea, dame un contexto y te diré si es funcional o no es funcional. Pues eso vendría a ser lo mismo. Óptimo por sí solo no tiene sentido. Tiene que siempre venir ligado a un contexto claro. En la práctica eso significa que habrá momentos en los que toleres una mayor frecuencia, momentos en los que toleres mejor un mayor volumen durante la sesión, pero una menor frecuencia durante la semana. Incluso puede haber diferencias entre movimientos o grupos musculares. Es decir, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, en mi caso yo, por ejemplo, puedo entrenar espalda 7 días a la semana, seguir manteniendo el rendimiento, no lesionarme, crecer. En cambio, más de 2 veces a la semana preses, ya empiezo a notarlo, me deja hecho polvo el sistema nervioso, no recupero bien, mi rendimiento decae, me duelen los hombros, por lo tanto incluso pueden existir diferencias de frecuencias entre grupos musculares o movimientos. Bien, todo eso, toda esta chapa, para al final deciros que frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, no diría que da lo mismo, pero no hay algo óptimo, ¿vale? Es decir, a largo plazo, creedme que vais a acabar probando todo tipo de frecuencias, todo tipo de entrenamientos. De hecho, incluso os animo a que lo hagáis, a que probéis diferentes tipos en este caso, de frecuencia, que dejéis los prejuicios de lado y probéis diferentes tipos de entrenamiento, de frecuencia en este caso. Porque al final, digamos que las únicas variables que tienen que mantenerse en el tiempo son la constancia, es decir, ser constantes en vuestro entrenamiento y el esfuerzo. Si esas dos variables se mantienen y sois lo suficientemente inteligentes para saber interpretar los feedbacks que os da vuestro cuerpo en el día a día, vais a acabar mejorando, creciendo, ganando fuerza, sea cual sea vuestro objetivo, con independencia de la frecuencia de entrenamiento que estéis realizando actualmente. Y bueno, eso es todo. Simplemente quería dejar mi pequeña reflexión sobre la comparación de dos cosas incomparables. Por lo tanto, me parece absurda la comparación. Y aún menos saber qué es lo más óptimo sin saber las circunstancias de cada persona. Y nada, pues nada, ahí lo dejo. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.